Enhorabuena. Tema del día. Estamos listos para empezar el tema del día. Vamos a hablar de los diferentes tipos de violencia que existen y para eso nos acompaña Fabiola Guachalla. Ella es psicóloga clínica que nos va a acompañar, nos va a orientar acerca de la violencia. Buenos días, Fabiola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, contenta de hablar de este tema para que estemos informados, porque debemos estar informados todos, me parece, hombres y mujeres, de todos los géneros, de todos los colores. Empecemos hablando de qué es la violencia. Bueno, la violencia es el uso de poder, ¿no?, que se ejerce para someter a un otro, ¿no? Son estrategias variadas donde se busca que la otra persona de alguna manera sufra, esté sometida o esté en el lugar que nosotros queremos que esté, digamos, ¿no? Entonces es el uso de ese poder hacia otro, mostrando que nosotros tenemos un lugar mayor, digamos, superior, ¿no? Superior, exactamente. O sea, ¿y cuántos tipos de violencia podemos decir que existen o los más usuales de repente? Bueno, depende de cómo se los haya estudiado, ¿no? Pero generalmente se usa la violencia de a quienes se está ejerciendo la violencia, por ejemplo, que en este caso sería la autoinfligida, ¿no? La violencia que se hace de uno hacia otro, ¿no?, interpersonal, y luego está la violencia colectiva. Eso es, digamos, de los sujetos, quienes están haciendo y ejerciendo y sufriendo la violencia, ¿no? Y luego vemos las formas, ¿no?, que hay la violencia psicológica, económica, física, sexual, ¿no? Entonces que esas ya son las formas como que más hiladitas de sobre qué se está haciendo, racismo, ¿no? El bullying, digamos, ¿no? Entonces más o menos esa es la forma de clasificar la violencia, ¿no? Y ahora, dentro de las partes que se encuentran involucrados de estas acciones de violencia, la víctima y el victimidor, ¿son ambos culpables? ¿En qué sentido me voy? En que hay muchas veces que la víctima, por decir un ejemplo, ¿no?, mi marido me pega porque, no sé, porque no soy buena esposa, mi marido me hace tal cosa porque él me mantiene. O sea, ¿puede ser que ambas partes sean culpables de eso? Me gustaría un poquito, para tocar justamente eso, la violencia ha sido parte del accionar humano desde siempre, ¿no es cierto? Porque ha sido una forma de como que de equilibrar los poderes que se precisaban y se necesitaban. Eso es una forma de ubicarte antropológicamente y socialmente, ¿no? Ahora estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces nos estamos dando cuenta de que ya la violencia empieza como a entrar a hilar, se empieza a estudiar y también se empieza a ejecutar de manera a hilar más fino, porque ya se considera al individuo ya como una funcionalidad de lo sano y de lo enfermo, ¿no? Entonces aquí es donde ya empezamos a tomar atención en la violencia más individual, ¿no? Por ejemplo, como decías, ¿no?, en una relación violenta se necesitan que dos personas actúen, en este caso la víctima y el victimidor, ¿no? Entonces, obviamente, si yo sufro violencia de alguna manera es porque yo la estoy permitiendo en la funcionalidad, ¿no? Pero no necesariamente yo la estoy permitiendo conscientemente. De repente es una función que ahí yo estoy por cierto tipo de necesidades y que esa relación me llena ese vacío, esas necesidades, ¿no? La necesidad económica, porque yo no me han dado o no he crecido para tener herramientas, por ejemplo, de que sí, yo soy capaz como mujer de trabajar, por ejemplo, ¿no? Luego también la utilización. Justamente anoche estaba en la plaza 24 de septiembre, ¿no? Y hay, por ejemplo, padres que mandan a los niños a trabajar y justo se quedó dormidito un niño en plena plaza, ¿no? Tuvieron que venir las gendarmes, que eran mujeres, llamar a la defensoría, ¿no? Ese es un tipo de violencia, ¿no? La utilización de un menor para satisfacer ciertas necesidades, digamos, ¿no? En este caso, de repente los padres económicas, ¿no? Y esto es como
es como empezar a hilar más fino, porque ¿de dónde viene? ¿Por qué los padres abandonan o ponen a sus hijos en esa situación de violencia y exponiéndolo a altas horas de la noche? Porque ellos no tuvieron las herramientas, de repente, porque ellos también vivieron en hogares así, ¿no? Desinformación. Son varios puntos, ¿no? O sea, uno es, sí o sí, el trabajo psicológico implica mucho la ignorancia, implica mucho el hambre, implican varios factores, ¿no? Lastimosamente es una situación real, tanto con los niños y referente a las mujeres que decías vos, Romy, que te hacen un trabajo psicológico y a veces no hay opción. Algunas personas deciden aceptar y asumir ese castigo psicológico, físico, verbal, etcétera, etcétera, con tal de repente quedarse bajo un techo. Es una realidad que pasa, y lastimosamente no se toman las medidas por miedo. No se toman las medidas, me refiero a no se denuncia este tipo de cosas por miedo a quedarte sin nada en la calle. Entonces, es una cuestión que lastimosamente es una realidad, ¿verdad? Y es una de las violencias quizás que más afecta, ¿no? Hay varios tipos de violencia, pero la psicológica es una especie de chantaje, ¿no? Utilizan el hambre, el dinero a los hijos para que la contraparte no se vaya o no haga una denuncia. Claro, también dentro de la violencia hay mucho de manipulación, ¿no? Entonces, creo que es el elemento que más se ve, digamos, ¿no? La manipulación, ¿no? El hecho también de, como dice él, ¿no? La carencia de privar a la gente de un elemento también es violencia, ¿no? Yo creo que, Fabiola, sería importante también recalcar o dar ejemplos de estos tipos de violencia, porque muchas veces decís, bueno, a mí no me pega, entonces no es violento conmigo, pero sí está trabajando tu mente. Bien. Te dice, no, estás loca, ¿vos cómo crees eso? La violencia te chantajea con la plata. La violencia psicológica es la más difícil de detectar y sobre todo de asumir, ¿no? Sí. O sea, porque es difícil decir también yo soy víctima de violencia, ¿no? O sea, yo estoy permitiendo que me hagan eso. Es una tarea bastante dolorosa y dura para personalmente aceptarlo, ¿no? Entonces, es importante aquí que todas las personas, porque justamente también decían, no solamente las mujeres sufren violencia, es verdad, aunque las estadísticas cantan y no podemos hacernos el ciego en eso, pero indiscutiblemente para cualquier ser humano, cuando tú te sientes invalidado, cuando tú no te sientes suficiente, cuando no te sientes que tú eres una persona capaz de ejecutar acciones, entonces tienes que empezar a ver qué está pasando en tu relación y en tu funcionalidad más cercana, familia, esposos, de repente padres, amigos, ¿no? Porque es muy posible que tú seas víctima de violencia, ¿no? Fabiola, esa violencia sutil. Esta otra violencia también, la violencia sexual, que muchas veces no se dan cuenta, creo que las mujeres lo viven más porque cada uno es libre de vivir su sexualidad y muchas veces se ven casos de que hombres pueden llegar borrachos o obligan a su esposa, no porque sea su esposa, tiene la obligación de tener relaciones sexuales todo el tiempo, y mientras vos no tengas ganas, no lo hagas. Si te obligan y vos no estás disfrutando eso es una violencia sexual. Es una violencia sexual, es verdad, ¿no? O sea, en muchos matrimonios se cree que porque son casados, han firmado, han ido al altar, ¿no? No hay violencia sexual, pero sí hay, ¿no? O sea, cuando tú no estás dispuesta a tener relaciones íntimas y sí te obligan, eso es una violencia, ¿no? Entonces, cuando tú estás libre de violencia, estás en completa libertad de decidir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Con respecto a todos los actos de tu vida. Entonces, eso hay que considerar. Si tú eres libre, ¿no?, de decidir qué hacer, entonces puedes considerarte que estás fuera de una situación de violencia. La violencia cultural, que la vivimos creo que a diarios aquí en nuestro país. Bueno, vemos lo más típico que estábamos hablando, ¿no? El diferenciarnos por raza, por de dónde venimos, si somos cambas, si somos collas, ¿no? Pero también yo diría que la violencia cultural no solamente se vive en lo que corresponde al racismo, también en los lugares que nosotros ocupamos, digamos, ¿no? La función que nosotros ocupamos. Por ejemplo, los trabajos menos validados de repente, ¿no? Y estamos hablando incluso de trabajos menos validados a nivel universitario, ¿no? ¿Sí? El hecho de que, digamos, por decirte, ¿no?
ingeniero valide más sus conocimientos que uno de ciencias sociales, ya sea un sociólogo, un psicólogo, ¿no? Estamos también hablando, digamos, ¿no? Porque se trata de eso, de que tú validas o no validas la condición de otro ser humano, ¿no? Entonces, en eso se teje bastante fino lo que es violencia, ¿no? Pasa también con los estatus sociales, por ejemplo, Los la estatus gente que tiene sociales. más dinero o la que pueda tener menos. Yo lo vi en una película, ¿sabes qué? Que agarraban y para ir terminando, estudiantes que ambos estuvieron en la misma universidad, una universidad buena, pero unos eran hijos de ricos y los otros eran becados, ¿no? Ujú. Lo vi. De gente que tiene menos dinero que son becados y trabajaban en la empresa del hijo de los ricos y le hacían el bullying. Hola, ¿qué haces becado? No sé qué, anda a traerme un café becado. ¿Por qué? Porque no tuviste la oportunidad en la vida de tener esa cantidad de dinero. Entonces, existe también ese tipo de Existe violencia también, por los claro que sí. Que no son iguales. La ropa que usás, dónde la compras, ¿no? Entonces, sí, la violencia está entre nosotros, es el día a día, ¿no? Y debemos tratar de tomar atención sobre esto, porque obviamente estamos en el siglo XXI, ¿no? Creo que los seres humanos ya hemos avanzado, y creo que hay que hilar un poquito más fino en construir los valores con los que queremos nosotros movernos y que se muevan nuestros hijos y nietos, ¿no? Qué importante. Muchas gracias, Fabiola, por Un gusto, acompañarnos. Ya lo siempre. saben, entonces, conocer un poquito más acerca de los diferentes tipos de violencia que existen y no quedarse callados, denunciar y tomar medidas sobre esto. Cerramos el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.